Necesito ajustar esto. ¿Sí se escucha por ahí? ¿Sí? Bueno, es precioso el empezar a calentar nuestros corazones con estas canciones y empezar a ver y, bueno, siempre estar agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho, por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Y bueno, el tema del campamento es Cristo nos hizo libres, y para poder entender este tema, pues vamos a empezar con el tema de esclavos del pecado. Si no entendemos este tema, si no empezamos por aquí, difícilmente vamos a poder entender pues realmente de qué nos ha librado Dios y en dónde nos ha puesto ahora. Y bueno, el tema es esclavos del pecado. Y yo quisiera empezar con un poquito de hacer un análisis sobre la realidad de la raza humana. Es increíble ver cómo, a pesar de los adelantos tecnológicos, a pesar de todos los avances pues que ha habido científicos, el alcance que ha tenido el hombre, ahora ves tantos aparatos con tanta tecnología, haciendo tantas cosas, reduciendo realmente el tiempo de respuesta de una manera impresionante, pero en realidad seguimos viendo lo mismo en el corazón del hombre. Seguimos viendo las mismas problemáticas, seguimos viendo las mismas guerras, ¿no? Que desde el principio de la historia, ¿no? Pleitos, guerras, envidias entre las naciones y entre las propias familias, ¿no? Seguimos viendo divorcios por todos lados, cada día hay más divorcios, cada día hay más maneras de unirse inclusive, ¿no? Y vemos cada día que la verdad es que lejos de ver que haya un avance en la raza humana, la verdad de las cosas es que sigue exactamente igual, o más bien sigue cada día peor. Vemos que va avanzando, así como avanza en tecnología, vemos que avanza también en maldad. Vemos, es increíble, y tú te podrías preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de que el hombre ha avanzado en tantas cosas, en tantas áreas de la vida, ¿por qué seguimos teniendo esta misma problemática? ¿Por qué no avanzamos en nuestra relación unos con otros? Inclusive la mayoría de las religiones, ¿no? Predican acerca de hacer las cosas bien, del respeto a los demás, del amor a los demás, de que debemos de hacer las cosas bien para que podamos ser felices, y sin embargo vemos que el hombre no alcanza a tener éxito en esta situación, ¿no? Porque a pesar de ser un consenso universal, no lo ponemos en práctica, ¿no? Tenemos tal vez toda la teoría como humanidad de lo que debemos de hacer, pero en realidad no podemos hacerlo, ¿no? En realidad la raza humana es terrible, y el hombre es realmente malo. Este fin de semana, la semana pasada, se fue una persona de la oficina de vacaciones y habló hace unos días y dijo, ¿sabes qué? Voy a tener que cancelar mis vacaciones, me regreso porque acaban de matar a mi hermano, ¿no? Afuera de su casa lo mataron y bueno, tuvo que regresar al velorio, arreglar las diferentes circunstancias, y la verdad es que la maldad del hombre está ahí, a las puertas. Está, la verdad es que muy visible. Y mira, esto pasó hace una semana. En diciembre del año pasado, otra persona de la oficina de pronto habló y dijo, no voy a poder llegar porque acaban de matar a mi mamá. La secuestraron, tuvimos que llevar el dinero, nos pidieron dinero, fuimos a entregarlo, pero nunca encontramos a la persona que, bueno, nos había dicho que debíamos de ir a este lugar. Minutos más tarde les hablaron que pues su mamá estaba en un hospital y estaba muerta, ¿no? La maldad del hombre es evidente, la realidad de la raza humana es evidente. Hay un problema en el hombre, hay un problema en la raza humana, y el problema se llama pecado. El problema se llama que realmente el hombre está esclavizado al pecado, ¿no? Vamos a leer Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿no? La maldad del hombre
es de continuo, ¿no? Era grande entre los hombres, grande en la tierra, ¿no? Dice aquí el versículo, y el pensamiento de ellos, el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre se está destruyendo y la razón es precisamente esa, es que el hombre es esclavo del pecado y yo era esclavo del pecado, ¿no? Antes de venir a Cristo nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos confinados a una esclavitud que nos hacía hacer las cosas mal, ¿no? Y a veces no entendíamos ni por qué, pero estábamos en esa situación y por eso queremos ver este tema, porque si no entendemos realmente la esclavitud en la que vivíamos, no vamos a entender la libertad a la que Dios nos ha llamado y nos ha sacado. Y bueno, la verdad es que cuando venimos a Cristo, yo creo que difícilmente entendimos este concepto, difícilmente aceptábamos que si alguien se hubiera acercado a nosotros y nos hubiera preguntado, oye, tú eres un esclavo, bueno, te hubieras reído de él, ¿no? Oye, eso ya pasó, estás loco, ¿no? Eres un esclavo del pecado. No, ¿cómo crees? Yo no soy tan malo, soy malo, pero no soy tan malo, ¿no? Bueno, los fariseos también se ofendieron grandemente cuando Jesús les dijo que la verdad los haría libres. Y les dijo, y bueno, los dice aquí en Juan 8:33, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yo no he sido esclavo. ¿Cómo crees? Eso inclusive, pues la verdad es que es una palabra muy fuerte, es un concepto que inclusive en nuestros tiempos pues tal vez ya está muy lejano, ¿no? Pero bueno, en la época de los judíos todavía había esclavitud en medio de la sociedad y bueno, para ellos era una ofensa terrible el que les dijeran, oye, tú eres un esclavo, ¿no? Y bueno, la verdad es que esa situación de esclavitud pues ya no existe, ¿no? En nuestros tiempos modernos ya no vemos aquel concepto de antaño de la esclavitud, ¿no? En donde vemos a las personas con cadenas y látigos y bueno, totalmente golpeadas y demás, ¿no? Como es el concepto que tenemos de esclavitud, pues porque lo hemos estudiado, lo hemos visto en las escuelas y un poco en la historia, ¿no? Y veíamos pues todas estas cosas y vemos que pues ahora es más difícil tal vez entender ese concepto de esclavitud, ¿no? Ya no es eso, aunque seguimos viviendo en una esclavitud moderna con formas elegantes, ¿no? Sigue existiendo pues esa esclavitud y abusando realmente muchas personas de otras, ¿no? De maneras elegantes o de maneras civilizadas, pero la verdad es que seguimos en esclavitud como humanidad, ¿no? La definición, podríamos definir a la esclavitud como una institución jurídica que conlleva a una situación personal por la cual un individuo que está bajo el dominio de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, ¿no? La esclavitud realmente pues significaba eso, estar bajo el dominio de otra persona, perdiendo la capacidad de disponer de mi persona y de mis bienes, ¿no? Y bueno, la verdad es que la esclavitud era algo terrible, ¿no? Hay tantas historias sobre la esclavitud, pues que podríamos llenar hojas y hojas sobre las cosas terribles que se hicieron en este concepto de esclavitud, ¿no? El problema realmente de la esclavitud, pues no era la esclavitud en sí mismo, no era ser dominado o rendirle cuentas a alguien. El problema de la esclavitud era quién te tocaba como esclavo. Ese era el punto difícil, ¿no? Para la época también de los romanos ya existían algunas reglas y algunas cuestiones que aminoraban un poco la situación de los esclavos, pero bueno, había historias terribles acerca de la esclavitud. Había inclusive amos buenos, había esclavos que pues trataban bien a sus esclavos, ¿no?
había amos que, bueno, eran un poco considerados y les daban de comer y bueno, inclusive algunos llegaban a querer a sus amos por cómo los trataban, pero la verdad es que la mayoría de las veces los amos eran personas que no les interesaba el bienestar de las personas que estaban bajo su dominio, bajo su propiedad realmente, ¿no? Eran pues personas que eran terribles, ¿no? Dice, hay una historia sobre un terrible suceso, dice aquí, lo voy a leer al texto, dice, en su discusión sobre la futilidad de la ira, Séneca reporta que un liberto romano muy rico, Vedius Pollino, creo que así se dice, permitía que a sus pesos carnívoros se comieran a sus esclavos. Un día, un esclavo por descuido rompió un jarrón de cristal en presencia de algunos invitados, incluido Augusto César. Vedius ordenó que lanzaran al esclavo al estanque de los peces. En respuesta al clamor del esclavo por su ayuda, Augusto ordenó pues que lo trajesen ante él. Todos los objetos de cristal de Vedius los rompieran y los lanzaran dentro del horroroso estanque en lugar del esclavo. Bueno, terribles formas de esclavitud. Y bueno, la verdad es que podríamos llenar hojas y hojas sobre realmente tratos equivocados y tratos terribles de amos que realmente abusaban de la libertad, abusaban de las personas, de sus esclavos. Y bueno, también había personas que no trataban tan mal a los esclavos como, bueno, tal vez se trató un poco a José, ¿no? Cuando él fue en la casa de Potifar, antes de que, bueno, su esposa quisiera estar con él, bueno, vemos que él iba avanzando un poquito, inclusive llegó a tomar una situación importante dentro de la servidumbre que tenía, pero bueno, el problema realmente de la esclavitud no es la esclavitud en sí misma, el problema de la esclavitud en realidad es quién te toca como amo, ¿no? Ahí está realmente el problema. Y la Biblia nos dice que nosotros éramos esclavos de un terrible amo que se llama el pecado. Imagínate quién nos tocó como amos, ¿no? Ahí estábamos, dice aquí, vamos a leerlo en Juan 8:34, dice, déjame buscarlo, Juan 8:34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y bueno, la pregunta es si habíamos pecado antes, ¿no? Bueno, la verdad de las cosas es que obviamente que nosotros habíamos pecado. Y ese fue el pecado, Satanás, en realidad quien domina el pecado es Satanás, ¿no? Nos tocó como amos, ¿no? En el pasado a la humanidad le tocó como su amo. Imagínate, te tocó un amo, servir a un amo que te pide que caves tu propia tumba, ¿no? Porque, bueno, él te va a destruir, ¿no? Imagínate estar bajo el dominio del pecado. Es el peor de los amos que podríamos haber imaginado. Y ese, dice la Biblia, que allí estábamos nosotros, éramos esclavos del pecado. Y bueno, el pecado a veces pensamos que a través de la falsa filosofía del mundo que nos dice que, bueno, no somos tan pecadores. La verdad es que no creo que seamos tan pecadores. Vivíamos en un mundo de relativismo en donde, bueno, sí, somos malos, pero pues todos medio pecamos de alguna manera, ¿no? Y la verdad es que antes de venir a Cristo, a veces se nos olvida, ¿no?, la gravedad del pecado. A veces se nos olvida lo terrible que es el pecado. El pecado es infringir la ley de Dios, ¿no? Eso es el pecado, es hacer lo que es contrario a Dios, es no tomar en cuenta a Dios. Eso es el pecado, ¿no? Y bueno, hay muchos frutos del pecado, ¿no?, que, bueno, seguramente no tengo que contarte, ¿no?, de cada uno de ellos. Y bueno, el pecado se introdujo en la humanidad, en la raza humana,
y tuvo su origen por Satanás, ¿no? El rey del pecado es Satanás, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo, ahí empezó la raza humana a ser realmente esclava del pecado. Y vamos a leer ahí en Génesis 3, ¿no? Cómo fue que entró el pecado en el hombre. Dice aquí en el capítulo 3. Desde el 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni le tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros pecados y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la historia de cómo entró realmente el pecado a nuestras vidas, ¿no? Dice aquí el versículo 1 de este capítulo 3, dice: con que Dios, ¿no? Bueno, nos engaña, con que Dios te dijo. ¿Será verdad? La verdad es que, ¿quién sabe? Y bueno, hay engaño de parte de Satanás. Dice aquí el versículo 4, no moriréis. Hay mentira, ¿no? Que es de Satanás. Y número 5, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿no? El orgullo, ¿no? Yo puedo ser como Dios, yo puedo ver así. Bueno, Satanás introdujo todo esto, engañó a Eva, engañó al hombre y finalmente el hombre cayó en la desobediencia a Dios. No tomó en cuenta a Dios y finalmente entró el pecado. Y en ese momento, ¿no? Satanás puso ahí, ¿no? El chip del pecado en nuestra carne, ¿no? En la carne del hombre, ahí está. Y bueno, él utiliza grandemente este chip para que pues nosotros estemos realmente bajo el dominio de Satanás, ¿no? Ese es el propósito de ese chip, ¿no? Satanás quiere controlarnos. En realidad, Satanás es el amo y quiere utilizarnos, ¿no? En épocas antiguas, los esclavos, pues antes cuando venían las guerras, los mataban. Y después empezaron algunos esclavos un poquito, porque la raza humana pues es medio generosa y entonces y muy inteligente, y en vez de matarlos, mejor los usamos, ¿no? Y Satanás, ese terrible amo, realmente nos quiere utilizar a nosotros, ¿no? Nos quería utilizar a nosotros antes de Cristo para ofender a Dios. El pecado es ofender a Dios, ¿no? Y bueno, dice aquí el versículo que pues desde ese momento nosotros entró el pecado y nosotros éramos del diablo. Vamos a leer 1 de Juan 3, ¿no? 3:8, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que bueno, éramos esclavos de Satanás, esclavos por el pecado, esclavos del pecado, ¿no? Y bueno, el mismo pecado nos hizo pensar que bueno, era normal, que no está tan mal, ¿no? Que todos lo hacen y no es tan grave, ¿no? Y cuando en realidad el pecado es algo terrible y Dios quiere que no se nos olvide que el pecado es algo terrible. El pecado es devastador y ofende y provoca ira a Dios. Vamos a leer Deuteronomio 9:7. Dice: acuérdate, no olvides que has provocado a ira a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová, ¿no? Y bueno, yo creo que todos nos identificamos, ¿no? Todos fuimos rebeldes, la rebeldía la traemos en ese chip, ¿no? Y todos ignoramos a Dios. Y dice que ese pecado provoca ira a Dios, ofende a Dios. Inclusive trae una consecuencia terrible, ¿no?
que es realmente la muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte, es separación de Dios, es aislarme de Dios, porque Dios no puede convivir con el pecado. Y bueno, el pecado realmente no es un acto. A veces pensamos que bueno, el pecado, sí, ay, ya caí en el pecado, bueno, pues ya pasó, ¿no? Ya, nos olvidamos de él y ya no pasó nada, ¿no? Cuando en realidad el pecado es terrible. El pecado no es una acción, no es un acto. El pecado no es un hecho aislado, es un poder de destrucción y control, ¿no? Realmente el pecado, pues, es un poder, ¿no? Y es algo que controla, es algo que pues cada día está peor. Vamos a ver pues cómo el pecado trabaja, ¿no? El trabajo, vamos a poner, no sé si está por ahí el inciso A, ¿no? El pecado contamina nuestros sentimientos. Y bueno, para esto quisiera leer Santiago 1:13. Porque aquí vemos cómo es que trabaja el pecado, cómo es que nos atrapa y nos hace realmente esclavos de él. Dice aquí el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Perdón, dice el 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Bueno, el pecado entra de esta manera, ¿no? El pecado te seduce. El pecado te invita, el pecado se hace apetitoso, ¿no? Y por ese chip que existe desde que yo nací, porque ya nacimos así, como algunas personas nacen esclavas, así nací yo, con ese chip en la carne, ¿no? Que tiende al mal. Y bueno, Satanás utiliza eso para mostrarme pues cuán atractivas son las cosas que él me ofrece, ¿no? El mundo es su aliado, el mundo lo utiliza también Satanás para que nos seduzca a las cosas que son equivocadas contra Dios. Y bueno, así empieza el pecado, con una invitación, ¿no? Una invitación y te dice, oye, mira, no va a pasar nada, ¿no? Hay un pasaje también aquí en Números, en donde nos ejemplifica también cómo pues, el pecado nos engaña y nos atrapa. Aquí en Números 11, versículo 3, versículo 4, perdón, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿No? Bueno, el pueblo de Israel había salido de Egipto y bueno, iba caminando, pues saliendo de esa esclavitud, y bueno, el pueblo de Israel dice que aquí se mezcló con algunas de las personas extranjeras, ¿no? Coqueteó con el mundo, como tal vez tú te puedes identificar de cómo realmente el pecado operaba en tu vida antes de venir a Cristo, ¿no? Se ofrecía como algo atractivo, ¿no? Y el mundo pues siempre te dice que hay algo atractivo, siempre te dice que pues tú necesitas más, ¿no? Más de ciertas cosas, ¿no? Aquí dice el versículo 4, dice que tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer? Como que necesitamos algo más, ¿no? Dice aquí el versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, ¿no? Gratis, sí, gratis sobre todo, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, no, muchos ejemplos, hay toda variedad de cosas que seducen al hombre, ¿no? Que seducen a tu concupiscencia para que seas atraído y para que el pecado te esclavice.
¿no? La primera fase es que realmente contamina tus sentimientos. Ya mis sentimientos están equivocados y ya pienso que yo necesito más. Ay, pues si tuviera tan solo una novia, ¿no? Si tuviera ya tan solo, pues, un trabajo, si tuviera yo tan solo, pues, no sé, éxito, ¿no? Dinero, una casa, ¿no? Y hay muchas cosas que son atractivas, ¿no? Y que, bueno, el pecado realmente empieza a trastornar tus sentimientos. Te empieza a decir, oye, tú lo necesitas, ¿no? Y por eso lo vemos inclusive como una necesidad, ¿no? En nuestras vidas. Oye, es que pues sí, yo lo necesito. Yo creo que sería feliz si tuviera. Si tan solo comiéramos carne, decían aquí el pueblo de Egipto. Si tan solo tuviéramos un poquito de eso, tal vez yo sería feliz, ¿no? Y bueno, el pecado seduce, ¿no? El pecado te dice que es atractivo. Y bueno, estaba tentándote. Bueno, la verdad es que vivíamos esclavizados, pero este es el proceso. Inclusive procuró tentar a Jesús, ¿no? Y vino a él y le dijo, bueno, que si él le podría decir a las piedras que se convirtieran en pan. ¿No? Oye, tú necesitas comer, no has comido en tanto tiempo, yo creo que deberías de comer un poco, ¿no? Bueno, después le ofreció reinos y después le ofreció muchas cosas, tentando a Jesús. Y bueno, así opera el pecado, así opera ese amo terrible, devastador, que lo que quiere es utilizarme, porque lo que está tratando de hacer es utilizarme para ofender a Dios, ¿no? Satanás ofende a Dios, Satanás quiere estar en contra de Dios y ahora quiere utilizar al hombre. Y ahí estábamos nosotros, siendo utilizados, esclavizados por el pecado. ¿Para qué? Para que tú tengas bienestar, como te lo ofrece aquí, ¿no? Seduciéndote y diciéndote que va a ser muy bonito. No, Satanás no quiere tu satisfacción. Satanás no quiere que tú tengas eso. Satanás quiere ocuparte a ti para que tú ofendas a Dios con el pecado, ¿no? Y así opera el pecado, ¿no? El pecado es un terrible amo, ¿no? Que destruye el alma, que destruye mis sentimientos, que me empieza a hacer sentir mal, ¿no? Muchas personas dicen, oye, es que los sentimientos no son malos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, haz lo que tu corazón te dice, ¿no? Cuidado, porque Satanás alude a tus sentimientos, los contamina, ¿no? A través del pecado. Y realmente, pues, podríamos nosotros caer terriblemente en esa situación, ¿no? ¿No? Bueno, muchas personas te dicen, bueno, es que la verdad es que son mentiritas piadosas, ¿no? Bueno, ahí está un poquito de sentimiento engañoso. No, ¿cómo lo va? Si le dices la verdad, se va realmente a entristecer mucho y entonces mejor dile una mentirita, es piadosa, ¿no? Mis sentimientos empiezan a ser contaminados y mis sentimientos empiezan a ser equivocados, ¿no? Satanás empieza a seducirlos y empieza a tomar control de todo esto, ¿no? Inciso B, ciega tu entendimiento y tu razonamiento. Aquí en Santiago veíamos este versículo de Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, ¿no? Bueno, dice la Biblia que el pecado ciega mi entendimiento, ciega mi razonamiento, y no nada más mis sentimientos empiezan a estar equivocados, sino que también mi entendimiento, mi razonamiento empieza a ser equivocado, ¿no? Tú ves este mismo pasaje aquí de Números 11:4, déjame regresar a él. Dice, el versículo
5 y 6 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos, ¿no? Y bueno, es increíble, si tú analizas este pasaje, es increíble que el pueblo de Israel esté dando este argumento y esta situación. ¿Cómo es posible? Si tan solo tuviéramos aquellas cosas, si tuviéramos un poquito de carne, ¿no? Antes estábamos mejor, ¿no? Dice, ahora nuestra alma se seca. Y bueno, nuestra mente empieza a pensar equivocadamente. ¿No se acuerdan de dónde estaban? ¿No se acuerdan que estaban esclavizados en Egipto? ¿No se acuerdan que realmente ahí Faraón los tenía totalmente oprimidos? ¿No? Vamos a leer aquí en Éxodo 1, vamos a ver la historia de cómo estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía de una esclavitud total. Dice aquí el versículo de Éxodo 1:12, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, ¿no? Dice aquí el versículo que allá en Egipto los oprimían y ellos están añorando las carnes. Oye, si estábamos mejor antes, ¿no? ¿Cómo es posible que realmente nosotros no tengamos carne, ¿no? Allá estábamos muy bien. Oye, ¿ya se te olvidó? Oye, ¿ya tu mente no piensa? ¿Realmente estás diciendo en serio lo que estás diciendo? ¿Cómo es posible que digas, oye, si tuviéramos tan solo eso? Oye, ellos querían regresar a Egipto, ¿no? Oye, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el pecado en realidad atrapa y ciega tu entendimiento. Empezamos a no pensar bien. Estas personas, si tú ves, no tienen ninguna lógica el argumento, no tiene ninguna lógica lo que el pueblo de Israel estaba diciendo. Dice aquí también el versículo 14: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. El 16 dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Oye, los hijos del pueblo de Israel estaban muriendo. En la época de Moisés los mataban. Bueno, tú sabes la historia de Moisés, y los mataban y vivían en esa esclavitud. Y ahora el pueblo de Israel está diciendo, si tuviéramos, ¿quién nos diera a comer carne? ¿No? Oye, qué pensamiento tan tonto, ¿no? Podríamos decir, oye, es realmente ilógico lo que tú estás diciendo, pero así trabaja el pecado. El pecado te seduce, el pecado te dice que va a ser muy bonito y empieza a trastornar tus sentimientos y empieza a trastornar tu pensamiento y tu razonamiento. Segunda de Corintios 4:4, dice aquí el versículo: en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega el entendimiento del hombre con el pecado, ¿no? Y bueno, vivimos realmente en eso, o vivíamos de esa situación, esclavos del pecado, seducidos y con un entendimiento realmente cegado. No entendíamos las cosas de Dios, ¿no? Dice que el versículo que cegó el entendimiento, ¿no? Y a veces pensamos, oye, bueno, si podríamos decir alguna historia terrible acerca de la esclavitud y de cómo trataban a los esclavos, es de Sansón, ¿no? A Sansón le sacaron los ojos, ¿no? Los filisteos lo atraparon y le sacaron los ojos. Lo tenían amarrado y lo tenían para divertir y para realmente que todo el mundo viera que Sansón, el gran Sansón, estaba acabado, ¿no? Humillado, derrotado, ciego, ¿no? Bueno, tú podrías decir, ¡wow! Terrible, ¿cómo fue eso? ¿No? Bueno, Satanás realmente nos hace algo peor, nos ciega, ¿no? Es un amo terrible que ciega nuestro entendimiento, ¿no? Terriblemente confinados, ¿no? a esa situación. Así nos tenía Satanás, nos tenía realmente con el entendimiento
cegó nuestro entendimiento. Vamos a leer otro versículo, dice aquí Efesios 4:18. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿no? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Bueno, la verdad es que pues es terrible ver cómo el pecado nos hace no pensar, nos hace pensar equivocadamente, ¿no? Y bueno, la pregunta es, yo no sé si tú te acuerdas de cómo estabas tú esclavizado antes de venir a Cristo. Y yo no sé si tú te acuerdas cuántas veces perdiste la razón por ciertas cosas que tú querías, ¿no? A lo mejor no lo identificábamos como tal, pero éramos esclavos del pecado, estábamos confinados. En realidad Satanás nos traía como quería, ¿no? Y bueno, nuestros razonamientos estaban totalmente equivocados, ¿no? ¿Cuántas veces, perdiste la razón por el enojo? ¿Cuántas veces perdías la razón por los celos? ¿Cuántas veces perdías la razón por la envidia, ¿no? Por la codicia, por el egoísmo, por tantas cosas, ¿no? Yo no sé cuál sea tu historia, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra historia de qué cosas nos hacían tener realmente el entendimiento entenebrecido, que no pensábamos bien, que no importaba, ¿no?, que sucediera esa situación, porque la verdad es que pensábamos que eso nos iba a traer satisfacción. Estábamos esclavizados al pecado, estábamos destinados a eso, ¿no?, a ofender a Dios, porque Satanás quería hacer eso y nos utiliza, ¿no?, como sus esclavos para eso. Isaías 5:20. Dice aquí el versículo: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Un mundo bizarro. Y si tú ves aquí, el mundo es un mundo bizarro, ¿no? Ahora, ¿no?, que tenemos a Cristo y que podemos entender lo que Dios quiere, tú empiezas a ver y dices, oye, estábamos esclavizados y el mundo está esclavizado al pecado. Es terrible ver cómo los valores se han cambiado totalmente, ¿no? En pos de la libertad, ahora todo mundo puede hacer lo que quiera, y entonces, como yo tengo que respetar a aquella persona, esa persona pues rompe mi libertad, ¿no? Y ahora vivimos una moralidad totalmente equivocada, totalmente al revés, porque, bueno, la verdad es que es un mundo bizarro, es un mundo cegado de entendimiento y de razonamiento. Y allí estábamos nosotros, ¿no?, cegados, haciendo, vamos a leer Gálatas 5:19, ¿no?, haciendo las cosas del pecado. Nos tenía realmente atrapados. Gálatas dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ¿no? Como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas eran las obras del pecado, ¿no? No entendíamos, estábamos atrapados en eso. Inciso C, ¿no? El pecado es un poder de destrucción que te hace adicto al pecado, ¿no? Te hace adicto y toma el control y te hace un esclavo espiritual, dice aquí. Es como una espiral, ¿no? Una vez que caigo y soy atrapado por eso, como dice el versículo de Santiago, ahora soy un adicto. El pecado ojalá fuera un acto aislado, ya lo hice y ya, ¿no?, se acabó ahí la situación, ¿no? El pecado en realidad empieza a hacer ataduras en mi vida y empieza a ser una adicción terrible, una adicción en donde ahora, aunque alguien más me haya dicho que no debo de hacerlo, aunque mis padres me lo dijeron, aunque mis amigos me lo dijeron, aunque antes de que me hablaban, las personas que me hablaban de Cristo me lo dijeran, yo no podía hacerlo. Es más, lo necesitaba, yo no quería dejarlo, ¿no? El pecado. Esa es la historia del pecado, esa es la manera como el pecado trabaja,
¿no? El pecado te hace un adicto y los celos quieren más celos y la mentira quiere más mentira y la envidia quiere más, la envidia quiere más envidia, porque en realidad el pecado te hace un adicto, te hace un esclavo, ¿no? Precisamente por eso, porque no puedes salir, porque no tienes dominio de ti mismo. En realidad el pecado nos esclaviza, ¿no? Nos hace adictos. Y ya no importa si me dicen que estoy mal, inclusive a veces podría medio ver un poquito lógico el razonamiento que me dan, pero la verdad es que ahora ya no puedo ni siquiera salir de eso. Ya no puedo salir del alcohol, ya no puedo salir de las drogas, ya no puedo salir de la envidia, ya no puedo salir de la mentira, ya no puedo salir de tantas cosas que nos tenían esclavizados. Era imposible para nosotros. El pecado tiene un poder de destrucción que me esclaviza, que me hace realmente un esclavo. Él domina, Él me dice por dónde, Él decide cuándo, ¿no? En realidad éramos esclavos del pecado, haciendo las cosas equivocadas y que, bueno, realmente van totalmente en mi contra. Vamos a leer Efesios 4:19. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia, ¿no? Dice que perdieron toda sensibilidad. Ya no lo siento, ya no sé si está mal, ya no, ni siquiera lo razono, simple y sencillamente lo necesito. Y dice aquí el versículo, se entregaron a la lascivia, ¿no? Para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, así estábamos nosotros, realmente en una adicción terrible por el pecado. Y bueno, Satanás nos tenía realmente bajo su dominio, porque además esta adicción es porque, bueno, una vez que tú llegas a consumir el pecado, bueno, esta situación te deja más vacío, entonces ahora necesito más. Y como no me llena, necesito más. Y como no me llena, necesito más. Y bueno, ahora veo que realmente no es lo mejor porque trae estragos terribles a mi vida, pero yo necesito más. Y ahora, aunque me digan que necesito dejarlo, ya no puedo. Necesito más, nos hace adictos. Y así opera el pecado. Y bueno, a veces lo identificamos mucho con el alcohol, pero en realidad así opera con todos los pecados, ¿no? Con la envidia, con la mentira, con el orgullo, con la soberbia, ¿no? Con la contienda, con la codicia, con la avaricia, con tantas cosas, ¿no? Que el pecado se manifiesta. Vamos a leer Eclesiastés 1:8. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Esas cosas nos satisfacen. Satanás no quería que te llenaras o estuvieras satisfecho, sino quería seguir usándote para ofender a Dios. Dice aquí, dice Juan 8:34, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y allí estábamos nosotros, ¿no? La verdad es que totalmente derrotados, zarandeados por Satanás. Segunda de Pedro 2:19, dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y bueno, la verdad es que estábamos totalmente vencidos, totalmente esclavizados por Satanás y no podíamos salir de esta situación, ¿no? Desafortunadamente, una vez que tú ves y empiezas a ver cómo trae consecuencias terribles el pecado, bueno, ya no hay manera de salir, ¿no? Es como en el narcotráfico, una vez que te metes ya no hay manera de salir. Y así es el pecado, una vez que pecamos ya no hay manera de salir, ¿no? Estamos esclavizados al pecado. Esa es la naturaleza del hombre. Romanos 8:7. Déjame. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pues así es. Tengo el chip de la concupiscencia y del pecado, y yo, aunque quisiera salir de esta esclavitud, no puedo, ¿no?
Porque la mente carnal, dice, es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quisieras escapar de la esclavitud. Es imposible que tú pudieses salir, ¿no? Bueno, los esclavos no tenían la más mínima posibilidad. Ellos estaban totalmente subyugados, estaban sin fuerza, estaban sin derechos, estaban absolutamente sin nada, ¿no? Y no podían hacer nada, como nosotros tampoco podríamos hacer absolutamente nada ante la esclavitud del pecado. Jeremías 13:23. Déjame. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Bueno, es terrible, ¿no? La esclavitud. Ese es el amo que pues realmente nos tocó como naturaleza humana, ¿no? Teníamos un amo terrible, el peor amo que podríamos haber tenido, teníamos, ¿no? Aquí hay una cita de un predicador que dice: el pecado es un tirano cruel, es el poder más devastador y degenerante para afligir a la raza humana, al punto que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, ¿no? Romanos 8:22. El pecado daña a la persona completa, infecta el alma, corrompe la mente, profana la conciencia, contamina los afectos y envenena la voluntad. Es el cáncer destructor de la vida y condenador del alma, que supura y crece en cada corazón humano no redimido como una gangrena incurable, ¿no? Bueno, y ahí estábamos nosotros, ¿no? Y bueno, otro punto es que éramos responsables, el hombre es responsable de su pecado, ¿no? Dice ahí en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, ¿no? Sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido y atrapado, ¿no? De su propia concupiscencia, en realidad el hombre es responsable. Marcos, vamos a leer Marcos 7, del 20 al 23. Dice: pero decía Jesús que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, ¿no? Estábamos esclavizados por el pecado. Bueno, yo jamás me hubiera imaginado que estaba de esa manera antes de venir a Cristo, ¿no? A veces vivimos tan cegados que pensamos que no vivíamos en la esclavitud. Y Dios quiere que como cristianos pues reconozcamos que Dios nos sacó de algo profundo, ¿no? Que nos sacó de esa vida de esclavitud, del pecado. Y bueno, en realidad allí estábamos nosotros responsables de ese pecado, sin posibilidad alguna de salir adelante de esa esclavitud, ¿no? Inclusive vamos a leerlo en Efesios 2:1. Dice aquí el versículo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Ahí estábamos, ¿no? Ahí estábamos cada uno de nosotros. Y bueno, Dios quiere que nosotros reconozcamos de dónde nos ha sacado, de una terrible y profunda esclavitud, en donde no teníamos la más mínima posibilidad de hacer algo por nosotros mismos, algo en favor de nosotros, ¿no? El pecado realmente nos quitó la libertad para poder hacer lo que es correcto, nos quitó la libertad para poder hacer las cosas que Dios quería, ¿no?
Y Dios nos rescató de ahí. Y Dios quiere que nosotros lo reconozcamos para que nosotros podamos valorar y para que nosotros podamos ser agradecidos a Dios de dónde nos sacó, ¿no? Ojalá nosotros reconozcamos, veamos que el problema éramos nosotros. A veces como cristianos se nos olvida, ¿no? Y empezamos a pensar bonito de nosotros, pero el problema estaba en nosotros. Nosotros éramos responsables de eso. Y Dios quiere que nosotros seamos agradecidos con Dios. ¿De dónde realmente nos sacó? De una esclavitud total y absoluta, ¿no? Dice el versículo que al que poco se le perdona, poco ama, ¿no? Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo recuerdo el día que recibí a Cristo en mi corazón. Ese día yo me enfrenté precisamente a ese hoyo profundo en el que yo estaba. Vivía sin saber exactamente en dónde estaba, sufriendo y con los látigos del pecado en mi espalda, en mi corazón, afligido, totalmente derrotado, sin saber cómo salir, queriendo salir y sin poder salir. El día que yo fui y recibí a Cristo en mi corazón, vino a mi mente mucha claridad. Yo estaba condenado. La paga del pecado es muerte. Estaba condenado a Dios, ¿no? Condenado realmente por el pecado y estaba condenado a muerte, ¿no? Y yo le doy muchas gracias a Dios que me hizo ver del hoyo de donde me sacó. Ojalá nosotros veamos a través de todo este estudio del hoyo profundo de donde Dios nos sacó, de una esclavitud terrible, de un amo terrible que es Satanás. Ese es el estudio.